aula, pero vamos a mitad más o menos, vamos a hacer unos aparentemente un poco más de 50. Esperamos un minuto más, ya estamos más de la mitad en la reunión. Ante todo, gracias por estar acá. Es realmente un gran gusto. Y hoy vamos a, más o menos, estamos en la mitad de la unidad 8 sobre el mercado de capitales. Vamos a terminar la unidad 8 y dar comienzo a la unidad 9, que tiene que ver, que es inflación y finanzas, ¿no? Es decir, cómo tomar las decisiones financieras cuando hay inestabilidad cambiaria y monetaria. Se trata de las dos cosas, ¿no? Las dos cosas que son fenómenos diferentes, pero vinculados, muy vinculados. Bien, estamos un segundito más. No sé si hay alguna cuestión que alguno de ustedes quiera plantear anticipadamente. Los escucho. Les anticipo desde ya que para mí es muy importante ir recibiendo sus comentarios, como si fuera un dedito, así que como que van entendiendo, o por el chat también, que me planteen dudas, ¿no? Estos temas son muy, muy amplios y me interesa entonces sesgarlos para que fuera de mayor provecho para ustedes, primero para la comprensión, pero después también para que puedan ser de provecho para ustedes. Bueno, ya estamos llegando al límite. Buenas tardes, profe. ¿Le puedo hacer una consulta si se sabe algo respecto de cómo será el final? Por supuesto. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Respecto del final, si se sabe, si ya se determinó cómo será, si videoconferencia o a través de algo parecido como los parciales. Mira, va a ser, a ver, va a tener que ver más con los parciales, o sea, concretamente el final nuestro en esta materia, el final va a tener seguro una parte escrita, seguro un examen escrito, pero no práctico. El examen final va a ser íntegramente teórico, ¿eh? Por lo tanto, es probable que tengan ustedes una parte de algunas pocas preguntas de multiple choice y otras preguntas, por ejemplo, 6 preguntas multiple choice y 4 preguntas abiertas. Y eso puede ser el final, con simplemente que puede haber una segunda instancia de una pequeña charla para aclarar algún concepto que hayan puesto ustedes por escrito. Pequeña charla significa 2 minutos, ¿no? O sea, todo el examen final, por más que fuera escrito, se hace en un entorno como este de Zoom, ¿no? Pero va a ser por Google Meeting. Google Meeting no tiene límites, por lo tanto, perfectamente podemos estar reunidos 200 allí. O sea, todos los que, por ejemplo, si el examen comienza a las 16 horas, bueno, veremos todos los que que han ingresado al aula, y esos son los que a una determinada hora, de 16, 15, simplemente los que están son los que rendimos. Y ahí, si hay 200 inscritos y están 150, esos 150 comenzamos el examen. Al ser un examen escrito, simplemente se pone a disposición de ustedes las consignas, y va a haber varios temas, y nos vamos a estar observando, ¿eh? O sea, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes, ¿eh? Bien. Vamos a poder usar
chat, en el sentido que ustedes nos pueden preguntar a cualquiera de los profesores cómo se tiene tal pregunta, qué quiere decir con esta palabra, pero en un ambiente en que la gran diferencia con el parcial es que en el examen final, escrito, nos vamos a estar viendo, y se Sí, larga una hora, se reparten las preguntas, las consignas, y ahí empezamos. Es como que estamos en algo parecido a como estar en una gran aula, ¿no? bueno, listo, muy ¿Está? amable, Pero gracias. Natalia, vos preguntabas, Natalia, ¿no? Sí, 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 La gran diferencia, perdón, la gran diferencia a lo presencial es, sí, nos vamos a estar viendo, es como si estuviéramos en una gran aula, pero es un examen al libro abierto. O sea, vos podés estar en una mesa con tu computadora, con todos los libros, o podés estar consultando archivos. sí, En eso en realidad cambió el paradigma, eh, cambió la verdad fundamental, porque además hoy en día no se trata, nunca se trató de tener los conceptos de memoria, pero ahora tenés que conocer los conceptos, entenderlos, saber de dónde buscarlos. Es más, hasta uno en la práctica profesional, cuando estás con un cliente, tenés que tener entendido los conceptos fundamentales, pero si querés recordar algún artículo, si querés recordar algún elemento, tenés el celular, ¿eh? Tenés la nube. Entonces, digamos que en ese sentido los exámenes a libro abierto son la forma habitual, aunque fuera en bien, presencialidad. Muy bueno, bien, va a ser un examen a libro abierto. ¿Está? listo, gracias. Gracias a vos. Muy buena pregunta, Natalia. Bien, hay un par de acotaciones en el chat, vamos a ver qué nos dicen. Por el trabajo final, el punto, qué tipo de análisis hay que, el punto no dice qué tipo de análisis hay que hacer. El punto 3 del trabajo final, hay que analizar los 3 tipos de decisiones o solo una. El punto 1, si me recordás cuál es el punto 1, Natalia Florentín, por favor. Pues no tengo acá a la vista cuál es el. Me estás preguntando del punto 1 o del punto 3. Y recordame qué es. No entiendo tu pregunta. Lo entiendo. Mira, bueno, recordame los puntos, por favor. Recordame los puntos. O sea, hay que respetar exactamente las consignas y contestarlas. Y lo que más valoramos en ese informe final es tu opinión personal fundada. Eso es lo más valioso de todo. Si el estado de fuente y uso de fondos, ¿qué tipo de análisis hay que hacer? Bueno, plantea lo que te está pidiendo ahí. Es decir, el estado de fuente, o sea, en la empresa que estás analizando va a haber un estado de fuente y uso de fondos. Está publicado, porque todos los estados contables de empresas cotizantes hacen su estado de fuente y uso de fondos, pero se te pide algo específico diferente de la forma en que lo hemos visto en clase. Se trata de eso, de reexpresar en el sentido de cambiar la forma de mostrar el Estado. El mismo Estado mostrado de otra forma. Y que de esta interpretación es todo. ¿Eso lo puedes ver con el profesor de práctico? Sí, lo puedes ver. Es más, lo deberías ver con el profesor de práctico, consultarlo. Pero es nada más que reacomodar partidas, es una cuestión de exposición, de acuerdo a lo que te estamos pidiendo, y de reinterpretación. O sea, nos interesa qué conclusiones puedes sacar vos, a partir de lo que la empresa informa, tal como la empresa lo informa, ojo, cuidado, lo que la empresa informa y cómo lo informa, lean las memorias, chicos, chicas y chicos, lean las memorias, en la memoria está el 99% de lo que ustedes tienen que hacer, lean las memorias. Después, analizar los números, que ya sabes leerlos, y poner tu opinión. Poner tu opinión. Si hay una fundamentación razonable, está muy bien. Lo que buscamos es eso, el ejercicio de tu fundamentación. Que te luzcas con eso. Ya tienen ustedes más que suficiente para lucirte de esas opiniones. Tirarse a la pileta, animarse, saben mucho de esto, pero hay que meterse. No sé si contesté, Natalia.
Ok. Bien, bien, bien. Vamos entonces a nuestro tema que estábamos viendo, estábamos en el mercado de capitales. Habíamos quedado en otros tipos de participantes. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundito que quiero... Epa, ¿qué pasó? Lo quería compartir un segundo. Y lo que quería compartir parece que lo borré. A ver. Un segundo, por favor. Vamos a ver. Fácil, vamos acá. Bueno, habíamos quedado en la lámina 34 del material que estábamos revisando, que supongo que ya todos ustedes lo tienen, concretamente se refiere a otros tipos de participantes dentro del mercado de capitales. Y dentro de esos otros tipos de participantes hay dos que quiero destacar. Por un lado, las sociedades calificadoras de riesgo. Los tres son importantes, pero vamos a ver, las sociedades calificadoras de riesgo. En realidad son, en algunos títulos, en algunas emisiones, la Comisión Nacional de Valores exige que haya una calificación de riesgo, ¿no? Es decir, es cuando te pueden poner la calificación AAA, AA, 1A o B o C. AAA es la máxima, C estás realmente en muy malas condiciones. Pero las calificadoras de riesgo son compañías esencialmente de auditoría, pero que además evalúan el contexto en el cual la empresa opera. O sea, están especializadas en auditoría, pero también en revisión del contexto en que la empresa opera y por lo tanto dictaminan sobre los riesgos asociados al título que estamos intentando colocar en el mercado. En estas calificadoras de riesgo hay 5 grandes en el mundo, ¿no? Pero hay muchas otras que también son buenas y están autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. E inclusive hay algunas universidades nacionales que han obtenido esta calificación, o sea, esta categoría de sociedades calificadoras de riesgo, ¿no? Que son especialmente valiosas por el conocimiento local, ¿no? A ver, un segundo. No sé si están... Acá estos. Claro, ahí me ahí están viendo otros participantes, ¿no? Por favor, si alguien me puede señalar, ¿están viendo la lámina 34 sobre otros participantes, sociedades calificadoras de riesgo? Ahí está empezando a compartir, ahí. Excelente, bien. Entonces, sociedades calificadoras de riesgo es un tipo de institución importante, particularmente cuando la emisión con la que quiero captar fondos es significativa. En las emisiones de títulos públicos, por ejemplo, una provincia necesita captar deuda
en un importe significativo de fondos internacionales, es imprescindible la calificación de riesgo, ¿no? Por supuesto, estos no son dictámenes baratos, ¿no? Normalmente para que un título salga al mercado con una primer calificación de riesgos, el honorario base son $50.000. Por lo tanto, digamos que tenemos que esto se puede justificar si lo que yo voy a captar son $5 millones o más. Pero bueno, es una figura muy usada en mercados más desarrollados, por supuesto, pero aquí también en la Argentina. Poco usada por las pymes, la calificadora de riesgo. Pero las que sí son muy usadas por las pymes son las sociedades de garantía recíproca. Sociedades de garantía recíproca, que las vamos a ver más abajo. Las sociedades de garantía recíproca son justamente sociedades, son empresas cuyo negocio es la venta de garantías. El negocio es la venta de garantías a las pymes, para que puedan endeudarse a pesar de que no tengan suficiente solidez patrimonial como para tomar determinados montos de financiamiento, ¿no? Financiamiento en el mercado de capitales. O sea, les permite acceder a montos muy importantes de financiamiento y a tasas como si fueran una gran empresa, a tasas menores. Otros de los participantes del mercado de capitales son también las entidades financieras que pueden intervenir. Obviamente no intervienen en la intermediación del crédito. Las entidades financieras en el mercado de capitales intervienen en el asesoramiento a posibles inversores o el asesoramiento a quienes están buscando financiarse a través de la emisión de capitales, emisión de títulos. Asesoran. También las entidades financieras, ellos mismos son inversores. Y también hay otra operación muy común de las entidades financieras, es lo que se llama el underwriting. Underwriting. Under, en inglés de abajo, writing, escribiendo abajo, underwriting. Underwriting significa cuando una empresa va a colocar un título en el mercado, el banco suscribe una parte importante de sus títulos. O sea, el banco mismo suscribe y anticipa los fondos a la empresa. Entonces, si una empresa va a captar, por ejemplo, $2 millones, el banco puede hacer un underwriting por $1 millón. O sea, $1 millón lo suscribe el banco, le anticipa ese capital a la empresa y después se encarga de su colocación, ¿no? Normalmente cobra una comisión al respecto, pero también la ganancia que obtenga por una mayor cotización, una mejor cotización de colocar después esos títulos, es toda del banco. Entonces, estos son tres tipos de entidades muy comunes en el mercado de capitales y que se suman a las que habíamos visto antes. ¿Estamos hasta acá? Sigamos un poquito más. Cuando hablamos de requisitos de la oferta pública, en realidad lo importante es que es oferta pública, es un tema que ustedes han visto ya en derecho, ¿no? Pero oferta pública significa que el emisor puede salir a buscar fondos de la comunidad y que tiene todo el respaldo, la garantía normativa de la nación argentina. Entonces, yo estoy autorizado a hacer oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, tengo toda la posibilidad de decir, miren, chicas y muchachos, yo necesito $5 millones, así que, por favor, compren mis títulos. Son de deuda o mis acciones. ¿Sí? Es una inversión de riesgo, de capital de riesgo. Eso significa oferta pública. Lo importante para la oferta pública hay que cumplir con hacer una presentación a la Comisión Nacional de Valores y esta nos tiene que autorizar.
Bien, entonces, vamos a los tipos de operaciones en el mercado de capitales. Ante todo, el mercado de capitales esencialmente se constituye, la esencia del mercado de capitales es para realizar operaciones orientadas a largo plazo. La esencia es para realizar operaciones orientadas a largo plazo, como financiar la constitución de una nueva empresa o financiar un nuevo plan de negocios, una nueva orientación de negocios. Pero sin embargo hay operaciones de corto plazo. Concretamente, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de valor de corto plazo que sea autorizado por la Comisión Nacional de Valores. O sea, a ver. Si una empresa, típicamente una obligación negociable, el título empresario, típicamente las obligaciones negociables son de mediano y largo plazo, pero las hubo también de corto plazo, de menos de un año de duración, de 180 días. Si la Comisión Nacional de Valores lo admite, porque admite la ingeniería, el diseño, está perfecto. La empresa puede captar fondos válidamente con estos títulos. Una acotación importante para ustedes como expertos en finanzas que están empezando a hacer, las obligaciones negociables emitidas en la Argentina por empresas, ya hay una historia de unos 30 años en esto, ¿no? Nunca han dejado de cumplirse, nunca han dejado de cumplirse. Aún obligaciones negociables en dólares en momentos de grandes devaluaciones. Es un título realmente interesante de inversión para los inversores, pero también de endeudamiento para las empresas buscando un perfil de bajos costos y largo plazo. Otro instrumento también de corto plazo del mercado de capitales son los descuentos de cheques de pago diferido, lo que llamamos comúnmente también los cheques a fecha, cheques de pago diferido. Que las empresas pueden descontarlo en el banco o pueden descontarlo como un paquete en el mercado de capitales, a través de los mercados de valores. ¿Me explico? Esto es una operatoria muy común en las pymes. Las pymes que trabajan mucho con cheques a fecha, simplemente necesitan de una sociedad de garantías recíprocas. Entonces la pyme, junto con la sociedad de garantías recíprocas, obtiene la autorización de la Comisión Nacional de Valores y descuentan esos paquetes de cheques en el mercado de valores. También puede ser una operación de descuento, o puede ser una operación de venta directamente de esos paquetes, ¿no? Financieramente se parece, no se parece a un factoring, ¿no? Porque es una venta de la cartera, ¿no? Otra operación que puede ser también de corto plazo son los fideicomisos financieros, ¿no? Que lo vamos a analizar en un ratito, ¿no? Los fideicomisos financieros donde hay una separación de un bien, se separa una empresa para financiar su giro comercial, separa un bien de su patrimonio y lo pone como garantía para captar fondos, y esa captación de fondos la usa para financiar típicamente capital de trabajo, ¿no? O sea, una empresa puede separar, por ejemplo, un inmueble, un campo, constituir un fideicomiso. Ese campo sirve de garantía a la emisión de títulos, con lo cual se captan ahorros. Se captan ahorros, que sirven justamente para financiar capital de trabajo necesario para la expansión de la empresa. ¿Estamos hasta acá? Son típicas operaciones de corto plazo muy usadas en el mercado de capitales y particularmente muy usadas por las pymes. Por eso dice la siguiente lámina también, que son, bueno, mencionan las pymes.
Me interesa que veamos también en la página 45, voy destacando aquí los aspectos más importantes de estas láminas, ¿no? Porque este material fue elaborado por Mariló, María de los Arcos Martínez, es muy analítico, muy bueno, pero me interesa sobre todo destacar los aspectos sustanciales que ustedes tienen que saber sí o sí. El resto es como para ayudar a entender, ¿eh? Entonces vamos a la lámina 45, donde hablamos de las obligaciones negociables. Es un tipo de operación. ¿Qué es una obligación negociable? Una obligación negociable es un título de deuda. Una obligación negociable es un título de deuda como un pagaré. Un pagaré es un título de deuda. Pero una obligación negociable es un título de deuda que podemos obtener la cotización. O sea, podemos obtener la oferta pública y luego la cotización en determinados mercados, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre pagaré y obligación negociable? Un pagaré es uno, ¿no? Yo firmo un pagaré, por ejemplo, por 1.000.000 de pesos. Un pagaré. Al señor, a Natalia Álvarez, por ejemplo, que me hizo una pregunta, bueno, le firmo un pagaré porque ella tenía un ahorro por 1.000.000 de pesos, me presta 1.000.000 de pesos y yo le firmo un pagaré por 1.000.000 de pesos. La otra posibilidad es que, porque no está Natalia, no tiene interés de prestar, entonces en vez de tener un pagaré por 1.000.000 de pesos, emito 1.000 documentos de 1.000 pesos cada uno. 1.000 documentos de 1.000 pesos cada uno se llaman obligaciones negociables, ¿eh? Son títulos valores que simplemente tengo que presentar el mecanismo, el método a la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Valores me tiene que autorizar a captar fondos con ese mecanismo, ¿no? Las obligaciones negociables emitidas por grandes empresas requieren de calificación de riesgo, calificadora de riesgo. Eso es un proceso caro, ¿no? O sea, no es para importes chicos. Típicamente tiene que ser una obligación, una emisión de más de 5 millones de dólares. Ahora, hay otro régimen dentro de las obligaciones negociables que se llaman las OMPYMES, obligación negociable de las pymes. En ese caso, las pymes tienen que ir acompañadas, tienen que ser avaladas o por una sociedad de garantías recíprocas, o por un agente de bolsa, o por una sociedad de bolsa, o por un banco. Y no hay necesidad de calificación de riesgo. O sea, estamos hablando siempre de obligaciones negociables, pero en las pymes no hay necesidad de calificación de riesgo, pero sí hay necesidad de una garantía secundaria. Entonces, eso está. En realidad, las obligaciones negociables es un título muy, muy flexible. ¿Cuál es el diseño del título? Y el que más le convenga a la empresa. Eso lo determina la empresa, ¿eh? Lo que dan las láminas aquí, que están en el material que ustedes tienen, son ejemplos, ¿eh? Son ejemplos de lo que es típico en el mercado, pero en realidad la gran dificultad del diseño de las obligaciones negociables es que tiene que ser atractiva para el inversor. O sea, si el inversor está buscando una tasa de interés superior al 20% anual, no tiene sentido que yo le ofrezca el 10%, porque para mi empresa va a ser muy barato, pero nadie me va a invertir a ese rendimiento, ¿no? Si el inversor está buscando un título cuyo vencimiento no supere los 180 días, es inútil que yo le ofrezca un título a 5 años, ¿eh? Entonces, hay que adaptarse a los requerimientos del mercado. Sin embargo, las obligaciones negociables en la Argentina típicamente son títulos a más de un año, es muy común a 3 años, inclusive a 5, ¿no? Con pagos trimestrales o semestrales de rentas y amortizaciones. Me interesa que vayamos a la lámina 55, donde hablamos un poquito más de obligaciones negociables de las pymes.
Eh, bueno, como les dije, son títulos que pueden ser, requieren autorización de la Comisión Nacional de Valores, le permite a la pyme ingresar al mercado de capitales y captar fondos a costos menores, costos que son comparables a los de una gran empresa. Pero tienen que ir, necesitan de una garantía secundaria, típicamente de una sociedad de garantías recíprocas, o como le decía, o de un banco o de una sociedad de bolsa. No requieren, no requieren calificadora de riesgo, ¿no? Es un título muy flexible, con lo cual la pyme puede proponer un diseño que le sea realmente conveniente, que sea sobre todo pagable, pero también atractiva para el mercado. Y tiene también algunas ventajas impositivas con respecto a extensión del IVA en los intereses, y también beneficios fiscales en materia de impuesto a las ganancias para el emisor y para el captador, o sea, para el ahorrista y para el inversor. En fin, es un título muy interesante, sobre todo si tenés una pyme con vocación de crecer. O sea, si tenés una pyme que está atacando exitosamente un mercado, que te va a exigir mucho capital de trabajo, ¿no? Si lograste entrar, por ejemplo, al mercado de China, y capacidad de expansión del 10 millones por ciento, y la única forma de obtener ese financiamiento razonable es por el mercado de capitales. La mejor forma de entrar es empezar por All Pymes. Empezar por ahí. Rápidamente vas a tener que ver cómo crecer en otros tipos de emisiones. Bien. Vamos a... Las láminas siguen dando más detalles de ejemplos de lo que son pymes. A mí nos interesa que ustedes sepan qué es una pyme. Pero vamos a otra operación muy común en la lámina 59, que son los cheques de pago diferido, de los que ya hablamos. El cheque de pago diferido es un cheque a fecha y que puede venderse o descortarse en el mercado, que puede hacerse de forma individual, un cheque o puede hacerse un paquete. Normalmente lo es en un paquete. Y en el caso de las pymes, como ya dijimos, lo hacen con sociedades de garantías recíprocas. Repito, menciono este caso porque son operaciones muy comunes hoy en las pymes. En la lámina 60 sigue aclarando que hay dos segmentos para esta negociación de cheques de pago diferido: el segmento patrocinado y el segmento avalado. Se llama segmento patrocinado a la operatoria típicamente de las grandes empresas. O sea, las grandes empresas simplemente ofrecen al mercado sus cheques, su cartera de cheques. Por lo tanto, por ejemplo, Molinos tiene una cartera de cheques a fecha importante, los ofrece al mercado para su descuento. Si hay un problema con algún cheque, responde Molinos. Entonces, ¿quién es una emisión que está respaldada por la propia empresa, por Molinos? Patrocinado se refiere a que la propia emisora de esa cartera, o del título que representa una cartera de cheques diferidos, es una gran empresa, por ejemplo, Molinos. El cheque
Entonces, estamos analizando alternativas de financiamiento a través del mercado de capitales, pero me interesa destacar mucho las alternativas que son usables, son utilizables hoy desde nuestra región, muy particularmente por las pymes. Es más, alternativas que hoy están siendo usadas mucho por las pymes, particularmente esto del descuento de carteras de cheques. Y decíamos entonces que hay dos grandes segmentos, las patrocinadas, que es la obtención de fondos con la cartera de cheques de una gran empresa. La gran empresa patrocina sus propios, una cartera, como puede ser Molinos o como era Vicentín, que ahora está con problemas, ¿no? Pero, y el otro segmento son las avaladas, que son las usadas por las pymes. O sea, las pymes captan fondos por sus carteras de cheques de pago diferido, captan fondos con aval de una sociedad de garantía recíproca. Entonces, se trata de saber, bueno, cuáles son, esos son los dos segmentos habituales, ¿no? Uno para típico de grandes empresas y los otros, el avalado es para las pymes. La idea es que justamente una pyme, en la medida que se hace una mediana empresa y que mejora su gestión financiera, bueno, deje de necesitar el aval y pueda patrocinar sus propias captaciones de fondos. Eso no solo depende del tamaño, sino también de cuán confiable es el mercado. Por el Profe, cumplimiento. ¿ese aval ¿Sí? se lo da la sociedad de garantía recíproca o a quién se lo tiene que solicitar? Típicamente, casi siempre es una sociedad de garantía recíproca. Puede ser también un aval que sea otorgado por un banco o puede ser por una sociedad de bolsa o por un agente de bolsa. Pero lo Bien. típico es la sociedad de garantía recíproca, que su negocio es dar ese tipo de avales. Así que, bueno, aparte están funcionando muy bien en ese tipo de operaciones. Y Bien, cuando gracias, ya no Natalia. requiere el aval, ¿qué sería como garantía para el que compre esa cartera de cheques? ¿El patrimonio directamente de la pyme? Sí, sí, la garantía, mira, a veces sí, pero el tema es, la garantía es sobre todo personal frente a la SGR, frente a la Sociedad de Garantías Recíprocas. La garantía del empresario PYME es ante todo personal, porque para que la SGR te avale, te exige meterte, o sea, conocer a fondo tu negocio y conocerte a vos cómo te manejas. O sea, la SGR mete la nariz, por decirlo de alguna forma, en tu empresa. La SGR son otros empresarios que están operando en la zona y que ya te conocen. Entonces te exigen conocerte un poco más. Hay la principal garantía ahí es la información, el conocimiento personal, como para, en su caso, exigirte que produzcas determinados ajustes en tu empresa, porque te están viendo día a día o semana a semana qué estás haciendo. Es como puede ser, típicamente la SGR está constituida por otras empresas de la región y algunas mayores, que son quizás algunos de tus principales clientes, a los que les interesa que vos crezcas, pero que crezcas bien, como para que puedas cumplir con ellos. Esto es muy típico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, Sí. a veces puede ocurrir que te exijan a vos PYME, que la SGR te pida alguna garantía adicional. Depende de la operación en sí, de la magnitud y de cuán serio haya sido vos en el comportamiento histórico. Puede ser, por ejemplo, un porcentaje sobre el valor de la cartera de cheques, un 5% que sea una garantía mínima que en caso de que no se pague, agarrar eso como... Más que porcentaje, no, más que porcentaje directamente. Si hay algún factor de desconfianza, entonces se dice, bueno, la SGR te apoya, pero exige que vos hipoteques tu casa. Bien. Porque, bueno, Perfecto. porque se ve que pedí yo esa garantía y se ve que yo soy un gran amigo de la noche, no sé, de posadas, y entonces hay cierta desconfianza y entonces yo, bueno, perfecto, vamos a confiar en vos una vez más
Pero ¿sabes qué? Hipotecar tu casa a favor de la SGR. ¿Me explico? Sí, sí, En la SGR el trato es de empresario a empresario, son otros empresarios que me están conociendo. Me están conociendo bastante directamente. ¿Me explico? Entonces la principal garantía no es una garantía real. Es que ellos tienen otras formas de ajustar las cuentas, en el mejor sentido del término, en el sentido de que me dejan de comprar o me dejan de vender algún insumo crítico, o empiezan a dar malas referencias de mí a los bancos con que opero. Por lo tanto, hay otras formas de presionar. bien. Las SGR venden garantías, pero sobre todo están hechas para fluidizar, para dar fluidez a la cadena de valor. Y están integradas por empresas que constituyen una misma cadena de valor. Y son empresarios. Sí, a veces exigen otras garantías, pero el negocio no es fundamentalmente financiero en las SGR, sino dar fluidez a los otros negocios reales. ¿Se entiende, Natalia? Y todos, ¿no? Es una figura Sí, sí. sumamente interesante, muy importante para las pymes en las SGR, ¿no? La Sociedad de Garantías Sí, de Crédito. gracias. Gracias a vos, Natalia. Bueno, estamos, entonces, sigamos por favor, a ver, estamos segmento patrocinado, estamos en la lámina, vamos a, o sea, el segmento patrocinado de las grandes empresas que hacen una oferta de forma directa al mercado y realmente cuando se toma, una empresa se hace confiable. En el segmento patrocinado de ONGs capta fondos de forma directa, se vuelve totalmente independiente de los bancos y obtiene mucho mejores plazos y tasas que lo que podrían obtener en el financiamiento bancario, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el esquema típico en la página 62 de lo que son los esquemas de negociación de cheques diferidos en el mercado bursátil, ¿no? Bueno, este es un gráfico de la Comisión Nacional de Valores, nada menos, ¿no? Así que totalmente oficial, ¿no? Pero vamos a interesar, por favor, que veamos, vamos a analizar un poquitito más, vamos a la lámina 67 que se refiere a las SGR, ¿eh? Analicemos un poco más las SGR, algunas características. Sociedades de garantías recíprocas se constituyen, es una sociedad comercial, o sea, no es financiera. Ojo, no es financiera la SGR, no reporta al Banco Central. Y el objeto es facilitar el acceso al crédito de las pymes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones. En realidad se constituyen las SGR como parte de una estrategia asociativa de grandes empresas y pymes, estrategia yo diría, de cooperación entre grandes empresas y pymes. De cooperación, ¿por qué? Para fortalecer una cadena de valor. Fortalecer una cadena de valor que sirve para competir mejor, por ejemplo, en un mercado extranjero de Europa o del Asia o de Oceanía, de Australia, Nueva Zelanda, o sea, o Estados Unidos. O sea, no alcanza con una empresa, sino que hace falta una alianza de empresas. Dentro de esa alianza, un factor clave es la SGR, que ayuda a fortalecer las pymes que son importantes en esa cadena de valor. ¿No? Determinadas pymes que están especializadas en un aspecto, en un rubro de esa cadena de valor. Entonces, en realidad, las SGR son empresas comerciales que ayudan a las pymes el acceso al crédito, pero van a un fin superior, fin de competencia de toda la cadena de valor, competitividad. Me interesa que entremos, por favor, ahora, vamos a la lámina 71. Las otras láminas dan más detalles ejemplificativos de todo lo que estuvimos
estamos explicando, pero vamos a la lámina 71. A ver, perdón, acá hay algo, perdón, en la 68 dice, los participantes de la SGR, dice, los participantes son pymes y también socios protectores que típicamente son grandes empresas. Pero, a ver, las pymes, para ser socio de una SGR, el aporte es ridículamente bajo, ¿no? O sea, estamos hablando de pocos miles de pesos. Es mucho menos que el valor de un buen traje, para decirlo muy claramente. O más o menos puede ser comparable al valor de un jean, de un buen jean. O sea, ese es el aporte de capital. Típicamente para poder ser avalado por una SGR hay que ser socio, pero ser socio significa hacer ese aportecito de capital y cumplir algunas formalidades que son comparables a la apertura de una caja de ahorro en un banco, ¿no? Y luego sí, presentar los pedidos de financiamiento y para qué quiero que me financie, que me avale la SGR y cómo pienso devolver. Todo esto lo tengo que explicar. Y los empresarios que forman parte de la SGR son los que me van a evaluar y acompañar. Acompañar significa también que me van a vigilar. Sí, me van a ayudar, pero también me van a vigilar. ¿Se va entendiendo? ¿Hasta acá? Bien, entonces vamos por favor, sí, ahora sí, por favor, me interesa que vamos a la lámina 71 sobre fideicomisos. Fideicomiso que es otra figura muy usada, y particularmente fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero es un procedimiento para obtener crédito. Es un financiamiento para obtener crédito, típicamente para cubrir, para financiar crecimientos en capital de trabajo. ¿Cómo se genera un fideicomiso? Segregando un activo. O sea, una gran empresa, típicamente una gran empresa, separa un activo de su patrimonio. Un activo, por ejemplo, un campo, sale del patrimonio, sale del activo de la propia compañía, queda fuera del balance y se constituye un fideicomiso. Ese activo sirve de garantía a la emisión de títulos que se colocan en el mercado entre ahorristas. Los fondos captados son prestados por el fideicomiso a la propia empresa. Y la empresa tiene que ir pagando intereses y rescatando los títulos. ¿Se entiende entonces? Repito el mecanismo. Yo, empresa César S.A., necesito financiamiento barato para crecer rápidamente en capital de trabajo, ¿no? Porque tengo un negocio en vista espectacular. Entonces tengo un campo que simplemente, ojo, puede seguir trabajando el campo, ¿no? No lo limito en la producción, sino que simplemente lo saco del patrimonio, constituyo un fideicomiso y lo pongo como garantía de emisión de títulos que se colocan entre ahorristas. Lo que se capta de fondo, que ofrecen una tasa de interés. Lo que se capta de fondo me lo pasan a mí, a César S.A. Yo voy a poder financiar mi capital de trabajo, pero tengo que ir atendiendo los intereses, la renta y la amortización de esos títulos. Ojo, cuidado. Cualquier bien puede ser objeto de fideicomiso. O sea, el bien que se separa del patrimonio, yo dije un campo, porque tradicionalmente se usaban inmuebles, porque el fideicomiso es una figura milenaria. Milenaria, ¿por qué? Porque se usaba en la antigua Roma, tiene miles de años. Con lo cual, si decimos fideicomiso, históricamente se usaron los campos, pero hoy se usan carteras de documentos a cobrar. Por ejemplo, Musimundo lo que constituye su fideicomiso sobre carteras de cupones de tarjeta de crédito, por ejemplo.
o de pagarés. Entonces, Sí, profesor, muchas gracias. gracias a vos, muy valiosas para mí son muy valiosas estas inquietudes. Entonces, vamos por favor, me interesa que avancemos en la lámina 81, derivados, porque ya hemos visto obligaciones, operaciones típicas del mercado de capitales, como son desde la emisión de acciones para captar capital de riesgo, hasta títulos de deuda, como las obligaciones negociables, que son títulos de deuda de largo plazo, pero también pueden ser de corto plazo, o el descuento o venta de cartera de cheques diferidos, o también los fideicomisos. Pero vamos al caso de los derivados, que eso está específicamente en la lámina 81. Vamos a ver eso, ¿no? Avancemos hacia allí, hacia los derivados. ¿Por qué se llaman derivados? Se llaman derivados porque se basan, porque arrancan de un título de una operatoria tradicional, ¿no? O sea, las raíces están en un título y una operatoria tradicional, pero van un poco más allá, ¿no? Es decir, podríamos decir, para ponerlo de una forma muy didáctica y al uso de nuestra región, podríamos decir que el chipá es un muy buen derivado de la harina de mandioca. No te quedaste solamente en la harina, sino que hiciste algo superior, ¿no? Entonces, esto simplemente para que sea gráfico, didáctico, que se entienda, ¿no? No vayan a repetir en un congreso de finanzas que el profesor dijo que el chipá es un derivado, ¿no? Pero bueno, lo que quiero expresar muy claramente es que los derivados se llaman así porque sus raíces surgen de operaciones tradicionales y de documentos tradicionales. A ver, los derivados. Esencialmente los derivados se usan para cubrir riesgos
no son típicamente, no es un instrumento de inversión o de financiamiento. Tienen alguna utilidad para esto, pero esencialmente es para cubrir riesgos. Por ejemplo, riesgos de precios. ¿Cuáles son los principales tipos de derivados? Los futuros, el primo hermano del futuro que se llama forward, ya lo vamos a ver, y las opciones. O sea, siempre un derivado, estamos en la lámina 82, pero siempre un derivado es un acuerdo entre partes, donde hay derechos y obligaciones vinculados a una fecha futura. En los derivados siempre estamos haciendo un contrato entre partes donde hay un bien tradicionalmente transable en el mercado de capitales, pero un contrato a futuro. Siempre es un contrato a futuro, ¿no? Entonces, siempre el derivado, el precio del derivado depende del precio de otro activo, ¿no? De lo que pasa con el precio de otro activo. Y hablamos de un activo subyacente que puede ser la raíz, ¿no? Que puede ser una acción, ¿no? Por ejemplo, la acción de molinos, ¿no? O puede ser un commodity, un stock, por ejemplo, soja o trigo o petróleo, ¿no? O sea, el precio de los derivados depende de cómo evoluciona el precio de la soja o el precio de la acción de molinos, ¿no? Entonces, los activos, estos derivados pueden, si cotizan en un mercado de valores o mercado de stock, si están en el mercado de capitales, son derivados financieros. Perdón, si cotizan en un mercado de valor, como en la bolsa, el mercado de valores de Buenos Aires, son derivados financieros. Si no cotizan en un mercado de valor, sino en un mercado de stocks, como es el de Rosario, son derivados no financieros. La soja es un derivado, el derivado del precio de soja es un derivado no financiero, que se usa muchísimo en la actividad agropecuaria como seguro de precios, pero también a fines especulativos. Bien. Entonces, ¿para qué se usan los derivados? Se usan en acciones, en bonos, en las monedas, En el comercio exterior se usa mucho para las monedas, para las divisas, dólares, euros, yens japoneses, yuan chino. Se usan también para índices bursátiles, o sea, índices como es el Merval o como es el Bovespa de Brasil. O también se usan para la tasa de interés, para cobertura de riesgos en cuanto a variaciones de tasa de interés. Para todo esto hay mercados. O sea, a ver, derivados. Ya vamos a analizar más concretamente cuáles son para que se entienda mejor. Pero quiero que sepan una cosa. Para que haya desarrollo económico tiene que haber un mercado de capitales desarrollado. Y ese mercado de capitales se basa en la confianza. Nosotros somos una economía que casi carecemos de mercado de capitales, porque no hemos sabido construir buena confianza. El primer mercado de capitales en Latinoamérica es el de Buenos Aires, pero no hemos sabido construir confianza. Por lo tanto, es como que somos un físico, un muchacho de gran capacidad pulmonar, perdón, de gran capacidad física, pero enfermo de los pulmones. ¿Por qué? Porque no tiene mercado de capitales. Dentro de ese mercado de capitales, quiero que sepan que internacionalmente, algo así como el 1% son acciones y títulos públicos. Y el 99% son derivados. O sea, los mercados de capitales en el mundo esencialmente son movidos por los derivados. Por eso es extremadamente importante que ustedes sepan qué es. Bien. Entonces, como decíamos, los derivados no financieros, el activo subyacente son típicamente cereales o la soja, que no es un cereal, pero también puede ser el petróleo, pero también pueden ser metales preciosos como el oro o la plata, o
unidades que simbolizan energía, producida por ejemplo, por Yacyretá. En fin. Vamos, me interesa que veamos, vamos a la lámina 88, que son, y a la 89, que tiene que ver. Siempre, primero las partes, siempre en los derivados hay dos partes. Ojo, esto es extremadamente importante. En cualquier tipo de derivado, ya sea que estemos hablando de futuros, forwards u opciones, hay dos partes. Los que buscan cubrirse de un riesgo de precios, por ejemplo, si yo soy un molino harinero, pero produzco harina de soja para China, necesito cubrirme del riesgo de que se dispare el precio de la soja. Entonces voy a comprar una opción, por ejemplo, o haré un futuro que me garantiza un precio. Necesito cubrirme de que no se dispare el precio de la soja. El que quiere cubrirse es una parte, y típicamente se lo llama hedge. Hedge, o sea, que es el que quiere cubrirse, es el que quiere cubrirse. Tiene un interés legítimo de cubrirse. Y la otra parte es el que cobra la prima, el cubridor. El cubridor quiere decir cobra la prima, asume el riesgo, pero cobra la prima. Típicamente es aquel que tiene, a ver, lo típico es aquel que tiene un gran stock de soja. Por ejemplo, yo molino sojero, necesito cubrirme del riesgo de que se dispare el precio de soja. Entonces soy un hedge, necesito cubrirme. Pero hay un señor que es acopiador de soja, que está cubierto porque tiene demasiada soja cubierta, entonces con lo cual, para no tener tan inmovilizado ese capital, decide ganar unos pesos a partir de cobrar la prima, porque él tiene soja, está cubierto ya. Se cobran las primas de seguro, esperando que la soja no se vaya a disparar. Si la soja se dispara, bingo, excelente. Si la soja se dispara y yo soy acopiador de soja, excelente. Me vuelvo recontra supermillonario. No me interesan las primas, que ya las cobré por otra parte, pero me vuelvo recontra supermillonario. Excepto en aquella partecita que le vendí al molino, y que ahí me tengo que conformar con la prima. ¿Ah? Pero si la soja no se dispara, sino que sigue a un precio ahí más o menos invariante, y bueno, por lo menos me gané las primas. ¿Me voy explicando? Siempre hay dos partes, el que quiere cubrirse del riesgo del suba y el que quiere cobrar las primas, como una forma de darle alguna renta a ese capital parado. Bien. Los tipos de derivados son los futuros, un primo hermano de los futuros que se llaman los forwards, las opciones y los swaps. Vamos a explicar un poquitito cada uno, ¿no? El futuro significa es un contrato entre dos partes a una fecha por venir. Futuro es un contrato entre dos partes a una fecha por venir, donde hoy no hay movimiento de dinero. Simplemente, muy típica del campo, ¿no? Decir, bueno, yo productor de soja, para sembrar necesito asegurarme que me van a pagar por lo menos tal precio, ¿no? Yo pienso producir 1000 toneladas, pero para poder sembrar necesito por lo menos asegurar un precio de acá a 180 días. Ahí me justifica. Y el molino sojero necesita también asegurar un precio, a un precio y una cantidad para poder trabajar. Entonces firmamos un futuro. Es un contrato para dentro de 180 días en que yo le voy a dar 100 toneladas de soja al molino arrocero a un precio. Eso es un futuro, ¿no? Hay un contrato que se llama forward, que está más abajo, forward acá, que es el primo hermano. Forward. En realidad, forward es un título en inglés porque en realidad no solo nace en Inglaterra, sino que se usa en la Argentina, en las provincias unidas del Río de la Plata se usaba, en el siglo XVIII se usaba el forward. El forward es lo mismo, es un futuro
informal, sin cotización. Es un futuro que no está regulado por nadie. Forward es lo que se usa más en el campo, ¿eh? O sea, yo el Zoilo, productor de maíz, y lo tengo a la empresa Maicera Sociedad Anónima, que entonces hacemos un futuro, pero lo hacemos en un contrato escrito, lo hacemos con un escribano, pero nada más, de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. ¿Eso cómo se llama? Forward, forward, forward. ¿Por qué se llama forward? Y porque los primeros que lo hicieron fueron los ingleses. ¿Dónde? En la Pampa Húmeda. ¿Cuándo? En el siglo XVIII. Entonces de ahí se llama forward, ¿no? Entonces, bueno, y los futuros que son es lo mismo, solo que está regulado, típicamente por la Comisión Nacional de Valores, y cotizan. De los futuros. Y ahí en los futuros, ¿cuándo aparecen las cámaras compensadoras? Ok, cuando hay múltiples operaciones y partes, con lo cual las cámaras compensadoras significa es un instituto de clearing, digamos, donde yo puedo ser comprador en algunas posiciones y vendedor en otras, y bueno, hay que compensar múltiples cuentas. Eso es una forma de clearing, no es... las cámaras compensadoras son parte del mercado de capitales, Es como, si es el mercado de valores, eso se hace por lo que llamamos el banco de valores, que hemos visto en la parte de... Y en el mercado de stocks también es una cámara compensadora, exactamente. Pero es cuando hay múltiples partes, que no es solo con futuros, con cualquier instrumento del mercado de capital. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Muy, muy linda pregunta. Gracias. Cuando hablan de opciones, ¿qué es una opción? También es un contrato, pero es la compra de un derecho. Opción es la compra de un derecho. Opción. Damos la opción, a ver, es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender a un precio específico. Vos estás comprando el derecho a comprar o estás comprando el derecho a vender. Opción es eso, estamos comprando un derecho. Entonces, no estás comprando un bien, estás comprando el derecho a comprar un bien. O sea, por ejemplo, si yo soy productor de harina de soja, molino sojero, necesito asegurarme un precio que no se dispare el precio de la soja. Entonces compro una opción de soja a $300 la tonelada, porque sé que por arriba de $300 no puedo cumplir con mis contratos con China. Entonces compro una opción que me cuesta 2 centavos, típicamente me va a costar 2 centavos. Quiere decir, yo tengo el derecho a poder comprar soja pagando hasta $300. Si el precio se disparó y si está a 500, no me importa, yo pago 300, el resto lo abona el mercado. ¿Me explico? Entonces, es una cobertura de precio donde yo compro un derecho a comprar y pago una prima. Esa opción donde compro el derecho a comprar, la coco, si lo recordamos de alguna bailarina francesa, la coco, compro el derecho a comprar, la coco se llama call, call significa opción de compra, donde yo compro el derecho a comprar. Hay otra opción, que es cuando compro el derecho a vender. Soy el vendedor de soja. Me jugué, planté 100.000 hectáreas de soja, alquilé campo, hice una locura. Sembré 100.000 hectáreas, 400 son mías, las otras 99.600 son alquiladas. Yo hago el cálculo, mira, si la soja baja por debajo de $250, me tengo que cambiar el nombre, el país, el color de piel, todo, porque me recontra fundo. Entonces yo, para no fundirme, digo, no, voy a comprar una opción de poder vender por lo menos a $250. Hoy está, por ejemplo, a 300, con lo cual es muy difícil que llegue a 250, pero yo pago unos pesitos y me compro una opción de poder vender a este precio mínimo, vender a 250, por debajo del cual me fundo.
¿Cómo se llama la opción para poder poner, opción para poder poner un producto a un precio mínimo en el mercado? Como bien lo dice la P, poner un producto a un precio mínimo se llama put. Entonces, put es la opción para poder poner a un precio mínimo en el mercado. Son las dos opciones que hay. La opción se ejerce a una fecha. O sea, vos compraste el derecho a comprar o compraste el derecho a vender a una fecha. Entonces, en esa fecha podés ejercerla o no. En eso consiste. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Profesor, disculpe, y en este caso yo compro, digamos, la opción de comprar soja. En el caso de llegado el momento, ¿yo puedo vender esto o sí soy yo el titular que tengo que usar esta opción? ¡Qué linda pregunta! ¿Es Para a que los no te estoy fines viendo. de seguridad solamente ¿Quién me o hace la también puede pregunta? ser Carlos? Carlos. No, ¿Es a claro. los fines de Mirá, seguridad nomás o puedo comercializarla? Esto se origina por búsqueda de seguridad, pero no termina ahí la historia. Yo puedo tener típicamente, yo compré una opción, call, para poder comprar soja a un máximo de $300. Pagué 10 centavos la tonelada, 10 centavos la opción. Pero ¿sabes qué? Falta un mes para que cierre el plazo de la opción. Yo pagué 10 centavos. Y en este momento la opción vale $10. Yo la pagué 10 centavos y vale $10. Puedo vender, embolso la ganancia y chau. Y asumo el riesgo yo, me quedo con el riesgo. O no, en realidad fue una opción, una compra netamente especulativa. ¿Me explico? O sea, por supuesto que esto es una operatoria altamente especulativa que se usa mucho, de alto riesgo, de alto riesgo. O sea, si me permiten, si se corta, seguimos unos minutos más. Pero yo conozco algunos casos, o sea, un licenciado en administración que además fue un ex oficial de la Marina Argentina, que cambió de profesión después de Malvinas, de piloto de caza de Malvinas. Bueno, aprendió a operar con opciones y se dedicó a las opciones. O sea, y ganó bastante con las opciones. Es un mercado de riesgo, perfectamente operable, ¿no? Pero bueno, hay que admitir el riesgo y saber manejarlo y aprender
tenés que saber qué es un put, el derecho de poder vender a un precio, qué es un call, el derecho de comprar, qué es un futuro, qué es un forward. La definición la tenés a mano, la tenés en la lámina, que la vas a tener a mano también en el examen, en el parcial, en el final, pero tenés que saber dónde está. Como también después en la vida profesional, nadie te va a decir, a ver, dígame contador, dígame licenciado, ¿es usted un hedge o no? O sea, si estás en el sentido que te querés cubrir de riesgo o no, o sea, digamos, tenés que tener con los conceptos, pero no hace falta hoy en día que tengas todo en la memoria, ¿no? Para eso tenemos memorias auxiliares muy potentes en los celulares, en las tablets, en las computadoras, ni que hablar en la nube. Pero es obligación que ustedes entiendan los conceptos básicos, que puedan explicarlas con sus palabras y que sepan ubicarlos y que los tengan a mano. ¿Dónde a mano? En el celular, en la nube, en la computadora. Bueno, los tres lados son muy importantes, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es un simulacro de la vida real de finanzas, ¿no? Bien, nos está quedando entonces una operatoria. Y lamentablemente teníamos previsto entrar con inflación, pero no vamos a verlo hoy, ¿no? No vamos a verlo hoy, vamos en todo caso directamente la semana que viene veríamos toda la unidad de inflación. En todo caso, voy a hacer una pequeña introducción al tema de inflación para que les sirva desde el punto de vista de una mejor interpretación de los prácticos. ¿Sí? Bien. El tema que nos está faltando son los swaps, es otra operación de mercado de capitales. Swaps. Los swaps también son conocidos como, en castellano, operación de pase. Es decir, una operación de swap siempre es un intercambio de flujos y riesgos. Siempre hay un intercambio de flujos y riesgos. Cualquier cosa de flujos y riesgos que sea intercambiable merece un swap. Ya vamos a entrar a analizarlo un poquito más. Bien. Bueno, ya nos queda poquito para empezar. Bueno, estamos entonces. A ver, un segundo, que es donde no estoy encontrando. A ver. Profe, mientras le puedo preguntar algo. Por favor, sí, claro. Bueno, con respecto a la opción, usted dijo que compro el derecho, pero no la obligación de comprar. Si un bien que yo Sí. estipulaba que iba a estar 300.000 pesos aumenta, puedo decidir no comprarlo y el señor que me vendía a mí a 300 tiene que respetar ese valor. Ahora, si baja más ese bien, puedo también decidir no comprar y vender igual la opción porque está bajando demasiado
a ver, vos precio? compraste una opción para poder, un call, una opción para poder comprar. Para poder comprar a $300 la tonelada de soja. Resulta que tiene sentido esa opción si la soja se dispara a $400. Si la soja al momento de ejercicio no vale 300, sino que vale 250, no directamente, digamos, perdiste la prima, pero también no tenés el riesgo. Estás dentro de un precio más que razonable. Vos quisiste cubrirte un riesgo de que la soja no esté muy cara porque no ibas a poder cumplir con tus contratos. Si la soja bajó de precio, no tenés ese riesgo. Es como decir, contraté un seguro del auto contra todo riesgo, y resulta que terminó el año y no choqué nunca, y ni me chocaron nunca, y el auto está impecable. Perdí la prima, sí, pero también tenés el auto impecable. Y tuviste la tranquilidad, pagaste por tu tranquilidad simplemente. Entonces, no sé si me explico, las Sí, sí, opciones son seguros. Seguros que como tienen variaciones de cortísimo plazo, son muy utilizables para operaciones especulativas, ¿no? Bueno, de eso se trata. bien. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Por nada. Bueno, mira, entonces, el último tema de las como derivados es lo que se llama swap, que es una operación, ya les lo muestro en pantalla, que eso está en lámina 104, del material que ustedes tienen, que swap es una operación de pase que significa un intercambio. Siempre es un intercambio a futuro de flujos y riesgos. Los hay de todo tipo, o sea, de cualquier cosa que se pueda intercambiar, donde uno entrega un flujo y recibe un riesgo, y la otra parte también, digamos, típicamente las dos partes reciben un tipo de flujo y un tipo de riesgo. A ver, me explico. Y así entonces acá damos, hay ejemplos, desde la página 105, hay ejemplos de lo que son swaps, pero lo que quiero que sepan es un intercambio. En la página 104 dice, acuerdo entre partes para intercambiar pagos periódicos, calculados en base a una tasa y un capital nominal, mutuamente acordados con el fin de limitar sus riesgos financieros. Es un acuerdo de intercambio, de flujos y riesgos. Me explico. Dos de ustedes, por ejemplo, Natalia y Carlos, dos de ustedes se reciben. Uno resulta que se le da la oportunidad de su vida de engancharse en un negocio con el que él siempre soñó, que puede ser muy rentable. Pero ¿sabes qué? Puede ser muy rentable de acá a un año, pero mientras tanto el tipo no sabe cómo va a comerse una pizza mañana. O sea, la expectativa futuro es elevadísima, pero mañana no sabe cómo va a comerse una pizza, una empanada o conseguir medio kilo de pan para satisfacer el apetito. Ese fue Carlos, ¿no? O consiguió el negocio de su vida. Natalia, todo lo contrario, la admitieron en un gran puesto de trabajo, una determinada gerencia zonal, donde tiene un muy buen sueldo, no para hacerse millonaria, pero sí para ir pagando algunas cuotas, para ya comprarse un autito, y entonces, bueno, Natalia está muy contenta, pero sabe que con ese sueldo nunca puede aspirar a ser rica. Quizá dentro de 30, 40 años, pero por ahora no. Tranquila nomás y cumpliendo con mucho trabajo. Carlos sabe que muy probablemente dentro de 2 años sea millonario, pero mañana no sabe cómo comer una pizza. Entonces, como Carlos y Natalia son amigos, resuelven hacer un swap. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Un intercambio, un contrato de intercambio de flujos y riesgos a futuro. ¿Cuál es el futuro? Bueno, durante un año, mes por mes, van a hacer un intercambio del 10% de sus ingresos. Entonces, Natalia le va a dar todos los meses el 10% de su sueldo a Carlos. Ahora, Carlos
mientras no reciba ingresos, tiene asegurado su pizza, la comida básica. Pero cuando a Carlos enganche un negocio y gane en un solo mes $1.000.000, le va a tener que dar $100.000 a Natalia. No sé si me explico. Chicos, ¿se va entendiendo esto? Profesor. Bien. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, eso es... o sea, esa es la esencia del swap. Siempre hay un intercambio. Un ejemplo más podría ser, profe, por ejemplo, si, por ejemplo, claro. viene una empresa brasilera, argentina, y quiere crear una empresa acá en Argentina. Para eso va a necesitar del tipo de cambio de Argentina. Y lo mismo si una empresa argentina se va a Brasil, va a necesitar el tipo de cambio brasilero. Entonces ahí podría intervenir un banco para asegurar el tipo de cambio entre ambas empresas y que no sea más costoso para las mismas. No tiene por qué intervenir un banco. No, se firma un swap directamente entre las dos empresas, donde compensan flujos en reales y en pesos. Ajá. Simplemente que las dos aseguran que un 10% de los flujos sean en pesos y en reales. Los dos aseguran esa caja mínima en la otra moneda que les permite conservar operaciones. En momentos de grandes dificultades financieras, ¿quién me hizo esa pregunta? Natalia, yo. Natalia. Mira, Natalia, te confieso, es lo que yo estoy haciendo con algunos amigos brasileños, pero concreto, o sea, cosas donde ellos tienen intereses en la Argentina y hay graves dificultades cambiarias, pero necesitan pesos, y yo tengo algunas cosas que estoy haciendo y quiero ver en Brasil y no sé cómo tener reales, y según swap para cosas muy simples, no es complejo. Es un papelito que se firma, se garantiza. Ahora este papelito, si cotiza en bolsa, se vuelve mucho más líquido, lo puedes comprar, vender, necesitas autorización de la Comisión Nacional de Valores. Entonces es otra cosa y entra en el mercado de capitales. Excelente el ejemplo, Natalia, porque se usa mucho, es real eso. Otras cosas son entre los bancos, donde un banco de Galicia prestó mucha plata a tasa fija, largo plazo al agro para tasa fija, pero el banco francés prestó mucha plata a tasa variable. Entonces, el Banco de Galicia tiene el grave riesgo de que ocurre si suben las tasas de interés. Se queda descalzo, va a perder plata porque suben las tasas de los plazos fijos. Pero el Banco francés, que prestó todo a tasa variable, si directamente, si se modera la inflación, las tasas se calman, directamente se perdió del gran negocio, los grandes márgenes que pueden permitir las operaciones a tasa fija. Con lo cual, ¿cómo se resuelve esto? Con un swap. Con un swap, donde se comparten las operaciones de un porcentaje determinado, con un valor determinado. ¿Me explico hasta acá? Sí. O sea, es un intercambio de flujos y riesgos, de cualquier tipo, cosa que es extremadamente común y que es muy común también sobre todo cuando uno está hablando en términos internacionales. Y esto es lo último que quisiera decir para ir terminando la materia, que es el último punto de la bolilla, de la unidad, que se llama globalización. Que está en la lámina 110. Ustedes están viendo el material, ¿no? Están viendo la proyección, ¿no? Sí, creo que profe. sí, ¿no? Perfecto. En la lámina 110 habla de globalización. Recordemos primero, ¿qué es globalización? Globalización es la tendencia masiva a estandarizar los estándares, a estandarizar los requerimientos de los mercados. O sea, la globalización es una tendencia global, masiva, típicamente mundial, que uniforma los requerimientos del mercado. O sea,
La tasa libre de riesgo, que por ejemplo, que es la los bonos de largo plazo de Estados Unidos, bueno, eso se considera como tasa libre de riesgo a nivel del mundo, por ejemplo. Pero hay una serie de condiciones que están aceptadas a nivel mundial. Y eso rige tanto el comercio como rige sobre todo las finanzas. Las finanzas son globales, tienden a ser globales. Por eso está el concepto de globalización, porque las finanzas tienden a ser globales. Hay circunstancias como un default grave, el nuestro no se sabe si es default todavía y no es tan grave, pero un default grave te aparta del mundo. Perdés muchísimo, también perdés los beneficios de la globalización y te salvás de algunos riesgos, ¿no? Pero lo importante que ustedes tienen que saber en globalización es que el negocio financiero tiende a ser global y se tiende a seguir estándares mundiales. O sea, lo hemos vivido reiteradamente. O sea, si hay una crisis financiera en China, una crisis financiera de bancos en el interior de China, ¿sabe cuánto tiempo tarda en impactar en la tasa de interés fijada por Banco del Chaco y Banco de Corrientes? A lo sumo 1 hora. Es instantáneo, y eso ¿cómo se llama? Globalización. O sea, el único sentido de este punto es que ustedes sepan que la globalización existe, es imparable, y simplemente se trata de, sobre todo en las finanzas, de entender que esto es así, es parte de las reglas de juego. Aún así, a ver, último concepto y vamos terminando. Esa fotito que está atrás mío, esa fotito es de la zona bancaria de Boston. Hay productores agrícolas de Charata, del interior del Chaco, de Las Breñas, que se están financiando directamente con la bolsa de Chicago, cerca de Boston, la bolsa de Chicago, que es la principal bolsa de cereales del mundo, directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente consiguieron los contactos, buscaron la operación, o sea, y con este tipo, digamos, de instrumentos que estamos viendo, se están financiando allí. Entonces, no estamos hablando de nada que es del otro mundo, es de este mundo, plenamente vigente. Hay que empezar a meterse, hay que empezar a explorarlo, de a poquito, con prudencia. Esto es básico para el desarrollo no solo del país, sino el desarrollo personal y profesional de cada uno de ustedes. Y vamos a completar los conceptos al ver la unidad 10 sobre conceptos de el manejo integral del negocio, desde las finanzas y las finanzas personales. Por esto, entonces, con esto dejaríamos terminada la unidad 8. Un breve párrafo sobre la unidad 9. Si me permiten, o hay alguna duda que ya quieran plantear sobre la 8. Si no, nos veríamos en una semana para ver toda la 9. Enzo, creo que querés preguntar algo. Adelante. Sí, profe, le quería hacer una consulta de lo que habló hoy usted referido al mercado de capitales en Argentina, digamos. Que usted decía como que el mercado es muy pequeño porque hay una falta de confianza. Yo quería preguntarle esto porque nosotros estuvimos investigando para el trabajo y quería más que nada preguntarle su opinión respecto. Si usted cree que esa falta de confianza está dada en general por el contexto económico del país en general y las instituciones que lo regulan, o más relacionadas a un desconocimiento y por ahí miedo que tienen las pequeñas empresas de ingresar al mercado. Es una mezcla de cosas, pero es nuestra historia, somos muy rebeldes, y eso ha hecho que simplemente una mezcla de cosas en la que juega sin duda la falta de capacitación y también el romper las reglas, romper los contratos, no haber respetado los contratos, fallas de nuestra seguridad jurídica. Para darte una idea,
El mercado de capitales de Argentina hoy es comparable al de Perú. Perú es una economía que es la tercera parte de la Argentina. El mercado de capitales de Chile es un poco mayor al de toda la Argentina, siendo que el Chile es menos de la mitad de la economía argentina. Entonces, algo no está cerrando. Y ese algo tiene que ver con todos estos factores. Entonces, por ejemplo, la pregunta que se le hace a ustedes en el trabajo final, ¿tiene sentido el esfuerzo de cotizar? Es un esfuerzo enorme para una empresa. ¿Para qué hacemos ese esfuerzo? Para captar capitales baratos y de largo plazo. ¿Tiene sentido si pensamos que ese mercado va a despegar? ¿O tiene sentido también si yo tomo el mercado de Buenos Aires como un escaloncito, porque en realidad lo que me interesa es rápidamente empezar a cotizar en San Pablo, Brasil, que es como 500 veces más grande que Buenos Aires? Entonces, pero en la medida que, si la expectativa es que vamos a seguir chiquitito y cada vez más pobre, no justifica el esfuerzo de cotizar, en mi opinión. Si esto va a crecer y tiene que crecer como pauta básica, base del desarrollo, yo sí realmente es una enorme oportunidad empezar a meterse en el mercado, porque las reglas del mercado de capitales argentina, si vos cotizaste en Argentina, escúchame, tenés todos los deberes hechos para cotizar dentro de un año en Wall Street, no solamente en San Pablo, Brasil, en Wall Street, como, tenemos numerosos ejemplos, en Mercado Libre, por ejemplo, o sea, pero hay cientos de ejemplos. Empezaron a cotizar acá y una vez que tenés bien los deberes, porque son los mismos deberes, son los mismos papeles, la misma exigencia. Entonces, si cotizaste acá bien, pues un poquitito más ya estás cotizando, por ejemplo, en Estados Unidos, que el mercado es 1.000.000 de veces más grande, con la posibilidad de captar fondos. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe, sí, gracias. El otro tema, y como introducción de la unidad 9, y con esto terminamos, es la unidad 9 se refiere a inflación, inestabilidad cambiaria y monetaria, pero la unidad 9 es para tomar las tres decisiones de finanzas. ¿Cuáles son? Inversión, financiamiento y vivienda. Inversión, financiamiento y vivienda. Para tomar las tres decisiones, ¿se pueden tomar con el más o menómetro? Más o menos, ¿verdad? O el método de los 5 dígitos oscilantes. ¿Podés tomar decisiones financieras? Sí, es suicida, pero podés. Pero es suicida, y así nos va. Para tomar decisiones financieras necesitas información confiable, sólida. ¿Y cuál es la base de la información confiable, sólida? Sobre todo para los contadores, pregunta, ¿cuál es la base para una información confiable y sólida? Por tercera vez, ¿cuál es la base que tomó Lucas Paciolo hace 500 años para tener información confiable, sólida? La base se llama unidad de medida. Tener una unidad de medida, tener una unidad de medida. Esa unidad de medida es moneda constante. Cuando tenés inflación no tenés unidad de medida. Cuando la inflación es significativa no tenés unidad de medida. Por lo tanto, las decisiones financieras no las podés tomar en moneda corriente. Eso es suicida. Lo que vemos en esta unidad 9 es cómo recuperar la unidad de medida para tomar las tres decisiones básicas. Tenemos que saber entonces, necesitamos una unidad de medida que siempre tiene que ser pesos constantes a una fecha. Acá no estamos hablando de este ajuste de estado contable, estamos hablando de recuperar una unidad de medida y que la empresa tiene que tener, toda empresa tiene que tener una unidad de medida, que tiene que ser pesos o miles de pesos constantes a una fecha, para poder comparar y para poder medir una unidad de medida. Y el otro aspecto esencial, fundamental, pregunta examen de la unidad 9. ¿Qué resultado genera la inflación? ¿Qué resultado genera la inflación? ¿La inflación genera resultados económicos? Respuesta, sí. La inflación genera resultados. ¿Qué resultados? Los llamamos resultados por exposición, que son generados por las partidas monetarias.
Resultados por exposición por las partidas de suma fija en pesos, como la caja. Si me olvidé 100.000 pesos abajo del colchón, dentro de un año no va a ser lo mismo, va a valer, y probablemente puede valer la mitad. ¿Me explico? Eso es resultado por exposición a inflación. Pero después también tenemos resultados por tenencia, que son por el hecho de mantener mercadería típicamente, por la evaluación de la mercadería, que es diferente a la inflación general. Esos resultados por tenencia son un gran proceso especulativo en el comercio, sobre todo, en momentos como los actuales. Y luego tenemos resultados financieros reales. Resultados financieros reales, donde si te endeudaste a tasas negativas, estás ganando mucha plata. Si la inflación prevista es de por lo menos el 50% y estás sacando un crédito al 20%, te están regalando el 30%, por lo menos. En realidad es más, por el efecto fiscal. Pero te están regalando una parte importante de ese dinero. Eso es resultado financiero real. Pero si la inflación es 50 y sacaste un préstamo, te mal endeudaste, sacaste un préstamo al 150% anual y te puede costar la vida como empresa. Que era algo que era esto era algo muy evidente y muy duro para las pymes a mitad del año pasado, ¿no? Cuando estábamos hablando, digamos, el último periodo del anterior presidente. Bueno, esto es lo fundamental que quiero que ustedes sepan para que vayan interpretando mejor sus prácticos. Necesitamos unidad de medida para medir y comparar, y esa tiene que ser pesos constantes a una fecha, y tenemos que saber que la inflación genera 3 resultados, y que tenemos que saber calcular esos 3 resultados. La inflación genera 3 resultados que hay que saber calcular. ¿Tá? Resultados por exposición a la inflación de partidas monetarias, resultados por tenencia de partidas no monetarias transables, como la mercadería, y resultados financieros reales, que son de aquellas partidas que están sujetas a tasa de interés o ajuste. Es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por tu participación. Excelente las preguntas, me encantaron. Las preguntas, las observaciones, los comentarios del informe final, brillante. Los felicito. ¿Algo más? Si no, nos vemos en la próxima. Y bueno, a ver que tenemos algo en el chat. Gracias a ustedes. Ha sido realmente un gran gusto. Sigamos para adelante, nos vemos en la próxima clase. Cualquier inquietud me la deja en el aula virtual o por mail. Chao. Chao.